Estamos en un paisaje desolado, casi apocalíptico. Job, un hombre que lo ha perdido todo, su familia, su riqueza, su salud, está sentado en el polvo, cubierto de llagas dolorosas. Sus amigos, que habían venido a consolarlo, terminan acusándolo de haber cometido algún pecado grave para merecer tal sufrimiento. Job, a pesar de su desesperación y sufrimiento, se mantiene firme en su inocencia. Él reta, casi desafía al cielo, exigiendo una respuesta a su sufrimiento. Y entonces, en este momento de intensa angustia y desesperación, sucede algo extraordinario. Una vida con propósito, donde cada historia es una aventura del alma. Hoy exploraremos la increíble vida de Job, un viaje de fe y perseverancia. Antes de comenzar, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y deja tu me gusta para más historias inspiradoras. Ahora, prepárate para una experiencia única con la hermosa historia de Job. En una tierra distante y olvidada por muchos, un hombre llamado Job no era un hombre común, no señor. Era un hombre bendecido con riquezas incalculables y una familia que era la envidia de todos en Uz. Pero su mayor tesoro, más valioso que el oro más puro, era su inquebrantable fe. En un abrir y cerrar de ojos, su mundo perfecto comenzó a desmoronarse, como un castillo de naipes en un vendaval. Dale like y apóyanos con tus comentarios. ¿Qué historia cambió tu vida? En las alturas celestiales, un diálogo intrigante se desarrollaba. Dios, en su asamblea celestial, presentó a Job como un ejemplo de virtud y devoción inquebrantable. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Decía Dios, pero Satanás, el acusador, respondió con desdén: ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Tú has puesto una valla alrededor de él, de su familia y de todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus rebaños y bienes se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y tócalo, todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu cara. Dios entonces permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, pero con una condición: no podría hacerle daño físico a Job. Con este permiso, Satanás se alejó, planeando la caída de Job. La primera noticia llegó a Job de un mensajero que apenas podía respirar por el esfuerzo de llegar tan rápido. Los sabeos habían atacado y robado los bueyes y asnas que estaban arando en el campo, y se habían llevado los camellos, todas sus ovejas, y habían matado a los siervos que los cuidaban. Solo este mensajero se salvó para llevar la noticia. La más devastadora de todas las noticias estaba aún por llegar. Mientras Job aún procesaba la pérdida de sus posesiones y sus siervos, esta vez el golpe fue directo a su corazón. Sus 10 hijos e hijas habían muerto. Estaban todos en la casa del hermano mayor, disfrutando de un banquete, cuando un gran viento del desierto golpeó los 4 rincones de la casa. La casa se derrumbó sobre los jóvenes y ninguno sobrevivió. Cada una de estas calamidades cayó sobre Job con una rapidez y ferocidad que apenas dejaban espacio para respirar. Perdió sus riquezas, sus trabajadores y, lo más doloroso de todo, su familia. Sin embargo, en medio de este torbellino de desgracias, Job se mantuvo firme en su fe. ¿Quieres saber cómo concluyó esta historia? No olvides suscribirte y apoyarnos con tu like. Tras la ola de terribles desgracias que azotaron a Job, el escenario se traslada nuevamente
a los reinos celestiales. Aquí, Dios y Satanás tienen su segundo encuentro. Dios, observando la inquebrantable fe de Job, a pesar de sus tremendas pérdidas, le dice a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún mantiene su integridad, aunque me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Satanás, sin embargo, no está satisfecho. Responde a Dios insinuando que Job ha mantenido su fe solo porque él mismo no ha sufrido físicamente. Piel por piel, Dice Satanás, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y tócalo en su hueso y en su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Dios, conociendo profundamente el corazón de Job, acepta este nuevo desafío presentado por Satanás, pero con una restricción clave. Satanás podría afligir a Job físicamente, pero no tenía permiso para quitarle la vida. Satanás, habiendo recibido el permiso de Dios, inflige a Job dolorosas llagas en todo el cuerpo. A pesar de esta terrible aflicción física y del consejo de su esposa de maldecir a Dios y morir, Job se mantiene firme en su fe. Se sienta entre cenizas. Es una expresión de luto y sufrimiento, pero no maldice a Dios. Después de este periodo de silencio, Job finalmente rompe su silencio y maldice el día de su nacimiento. Expresa su angustia y sufrimiento en palabras profundas y conmovedoras, preguntándose por qué debe vivir una vida de tal sufrimiento. Este desahogo de Job inicia una serie de diálogos entre él y sus amigos, en los cuales discuten la naturaleza del sufrimiento, la justicia de Dios y la condición humana. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno a su turno, sostienen que el sufrimiento es un castigo por el pecado y que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal castigo. Estos amigos, con buenas intenciones, pero con una comprensión limitada, tratan de convencer a Job de que confiese sus pecados ocultos para encontrar alivio. Job, sin embargo, rechaza estas sugerencias. Insiste en que es inocente y no merece su sufrimiento. Su desesperación crece a medida que se siente incomprendido y solo en su dolor. Job incluso llega a lamentar su nacimiento y cuestiona la justicia de Dios, pero no renuncia a su fe. Finalmente, Dios mismo interviene, hablando a Job desde un torbellino. Dios no da una respuesta directa a la pregunta del sufrimiento de Job. En cambio, presenta una serie de preguntas que subrayan la inmensidad y la complejidad de la creación, la sabiduría y el poder de Dios, y la limitación del entendimiento humano. Job responde con humildad, reconociendo que ha hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para él, que no conocía. Job admite que su conocimiento de Dios era incompleto y se arrepiente en polvo y ceniza. Al final de la historia, Dios restaura a Job a una condición incluso mejor que antes. Job recibe el doble de riqueza que había perdido, tiene otros 10 hijos y vive muchos años más viendo a sus hijos y nietos crecer. Gracias por ver todo el video. Gracias. Que Dios te bendiga.